Muy buenas tardes a todas, a todos. Me presento. Mi nombre es Patricio Morales y soy el profesor de historia reemplazante del profesor Felipe. El profesor Felipe está con licencia, está enfermito. Así que mientras esté él con licencia voy a estar yo con ustedes. Esperamos que el profesor se recupere pronto para que pronto vuelva con ustedes a hacerles clases. Dicho esto, vamos a seguir con lo que estaba trabajando el profesor. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan durante la clase, ustedes hablan nomás, no hay problema. Es la idea. Ya. Uy, 27 personas. Mucho. Nunca había tenido tantos y estoy desde la semana pasada trabajando. Nosotros somos los mejores asistencia, profe. Así veo. Ahora, si pusiesen las cámaras y yo pudiese verlo, porque de verdad me siento muy solo. Muy solo. Así que Miguel, así podemos... ¿Ah? Tío, yo no puedo. Miguel. ¿Por qué no puedes? A ver. Estoy en Mala, tío, el mala. tío. No se peinó a lo mejor. Fabiana, ¿qué tal? Miguel, Está ¿qué mala. tal? ¿Qué gusto? No, está mal. No, yo bien. Fabiana, por favor, ¿se puede poner el apellido que yo no los conozco? Necesito que se ponga el apellido en el... Sus nombres de verdad, su nombre de real y... Ya. Voy a compartir pantalla. Semana 12. Acá. ¿Qué le va a quitar? Ya. Sigue llegando 30. Qué honor. Compartir pantalla. Listo. Acá estamos. Siguiendo más o menos la línea que estaba trabajando el profesor, lo que vamos a trabajar hoy día es básicamente lo que es el comercio colonial de dependencia y el monopolio comercial que existía en la colonia. La clase de hoy lo que vamos a ver básicamente es cómo entendemos este proceso de comercio en el proceso de colonia, porque eso es lo que estaban viendo hasta lo que tenía yo claro. Se entiende que nosotros, en la actualidad vivimos en un mundo globalizado. La globalización es un proceso de relación entre los países, una relación económica, cultural, tecnológica, social, que es clave y que se da principalmente en el siglo XX, que pasamos, y actualmente, en el siglo XXI. ¿Ya? Desde esta interpretación, este comercio que se dio en América fue determinante no solo para las aspiraciones del Imperio Español, sino que también para otros estados europeos, como Holanda, Francia e Inglaterra, que tomaron zonas del Caribe. En este caso, hay que pensar que el proceso de descubrimiento de América se dio por el Caribe para mantener el comercio al margen de las normas que se establecían en España. ¿Ok? Hay que pensar que en España, en América, el comercio Ya te reclaman, mira. ¿Cómo? De que Apagan el micrófono. ¿Se Apaga escucha? el micrófono, la sala. Ah, gracias. Como estaban en un proceso de luego el descubrimiento y ya la conquista, hay que entender que los sistemas de comunicación y de traslado de los productos no eran los mismos que tenemos ahora. No existían aviones
para, por ejemplo, para transportar productos desde el extranjero, sino que y tampoco existían las embarcaciones que tenemos en la actualidad. Eh, lo que existían eran básicamente un sistema de flotas y galeones que se movilizaban principalmente por la fuerza del viento. La embarcación actual utiliza otros medios para moverse por el océano. Por ejemplo, el carbón, que se utiliza a través del combustible, de la quema del carbón, que va produciendo la energía para mover motores, a diferencia de lo que teníamos en esa época, que eran solamente embarcaciones que se movían por la fuerza del viento. En este sentido, durante el siglo XVI, mediante el mandato de Felipe II, teníamos un sistema de flota de galeones que se preocupó de, este caso, llevar la mercadería desde España hacia América y también desde América hacia España. Habían productos que en España no conocían, por ejemplo. El maíz no lo conocían en España hasta el descubrimiento de América, por ejemplo. Otro elemento importante a considerar es que como el territorio americano principalmente fue descubierto por España y fue colonizado por España, todo el mercado que se produjo en el territorio que estaba o que dependía de España tenía que ser directamente y solamente, exclusivamente con España. ¿Qué implicaba esto? ¿O cómo se entiende esto? Yo, como vendedor de un producto, solamente podía venderle a España y España solamente podía vender o traer cosas a América al valor que España, la corona española, quisiese. ¿Cómo se llama este sistema? Cuando solamente una persona puede vender o puede traer algo en el comercio. ¿Monopolio? Exacto. Monopolio, muy bien. De hecho, mono viene de uno. El monopatín tiene una rueda. Lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Con este sistema, que era manejado por la corona española, solo podían hacerse 2 expediciones al año, la que por obligación debía circular entre los puertos de España con los de América. Y obviamente quedaba prohibido cualquier actividad comercial que no estuviese organizada por la corona, tal como estábamos conversando. Este sistema es lo que entendemos como monopolio comercial de la colonia, o monopolio comercial español, o monopolio comercial colonial. Ahora, este sistema de flotas, las flotas son los barcos impulsados por vela, igual que el galeón. Por ejemplo, la canción El Galeón Español hace referencia a estos barcos, por ejemplo. No sé, es muy vieja esa cumbia. No sé. Yo creo que la conoce, pero bueno. Este sistema de flotas también trajo un encarecimiento de los productos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser más caro? Primero, porque era un riesgo traer productos desde España o enviar productos hacia España, porque las embarcaciones eran muy frágiles. No eran las grandes embarcaciones que tenemos ahora. Entonces, corrían el riesgo de, durante el traslado, ser destruidas por alguna tempestad, por el oleaje, etc. Por un lado. Y por el otro, para que, como los viajes duraban meses para llegar al destino, eso implicaba que tenía que ir parando para poder abastecerse. La flota y el galeón, para poder abastecerse, necesitaba ir parando entre puerto a puerto.
Eran muchos puertos por los que tenía que pasar para poder llegar a destino. Y además así aprovechaban también de vender y de comprar en cada puerto. Eso involucraba que mientras iban subiendo o iban pasando por cada puerto, los productos que se iban vendiendo allá, después al siguiente puerto iban subiendo de valor. Debido a la demanda que se iba generando entre cada puerto. Además, cada puerto también ponía su precio y entre más puertos, más alto se hacía el valor. ¿Qué pasó con esto? Iba a incentivar, evidentemente, el contrabando o el mercado negro. ¿Han escuchado alguna vez del contrabando? ¿O el mercado negro? ¿En qué contexto han escuchado sobre el mercado negro? Película, Ya en el películas. libro. ¿Como cuál, por ejemplo? mm, ¿O qué es el mercado negro? que venden cosas prohibidas, como ejemplo, cuernos de rinoceronte. Ya, sí, puede ser. La Armas. venta de cosas, ¿cómo? Armas, sí. O también el mercado negro hace referencia a la venta de productos que a lo mejor son legales, pero por fuera del mercado o por fuera de las reglas que impone el mercado. En este caso, Por por ejemplo, fuera si de las algo reglas es que pagado, lo venden. En lo más venden como, cantidad, claro, puede ser. O en este caso, acá España decía que solamente nosotros podemos vender, no sé, maíz, por ejemplo. Solamente América solamente le puede vender maíz a España. Solamente eso. Y no le puede vender a la gente de América, por ejemplo. Entonces El era fuera mercado de negro, monopolio. claro, salía del monopolio. Muy bien, salía del monopolio. En este caso, si un americano le vendía a otro americano maíz, eso sería salirse del monopolio. Y si lo vende, sería ser parte de un sistema de mercado negro o de contrabando, porque estaría saliendo de las reglas que estaban impuestas. ¿Se entiende? ¿O no? Si hay dudas, me dicen. ¿Se entiende? sí. Yo, Ya, dígame. entiendo. Ya, bien, bien. Ahora, ¿qué iba a pasar? Evidentemente la corona iba a tomar parte. Evidentemente, si le estaban afectando su negocio. En este sentido, la dinastía que gobernaba en España, la dinastía Borbón, de la familia Borbón, la dinastía de los Borbones, no sé si han escuchado eso, que gobernó básicamente España desde 1700, empezó a implementar una serie de reformas que buscaban ya flexibilizar, alivianar las reglas entre el sistema de comercio de la colonia con América. Y así también poder aumentar los beneficios. Este sistema de reformas, o este paquete de reformas, se conoció como las reformas borbónicas. Evidentemente, si le hicieron los Borbones. El Borbón es como el apellido de la familia. Es el sello distintivo. Por ejemplo, Felipe de Borbón, el más conocido. En este sentido, lo que estábamos conversando es que la reforma borbónica, en este caso en cuanto al comercio colonial, decidió... Apaga el micrófono. Güey, Yo no Smart, apaga el micrófono. apaga el micrófono y no he visto la carcasa, pero va a aparecer. Claro.
dio un sistema de origen a un sistema más flexible de economía, ¿ok? En este sentido, lo que se buscó fue liberar el libre comercio. En este caso, tenemos un comercio más libre y además tenemos un nuevo sistema de navíos, ¿ok? De flotas. Evidentemente, ¿cómo iba a ganar la corona española? Subiendo impuestos. ¿Sabe lo que es un impuesto? Sí, ¿Qué es un impuesto? ¿En qué consiste un impuesto? Supongo que pagar por cosas básicas como agua, luz o cosas así. Eso es lo Ya, que pagan pagar nuestros por cosas padres básicas. siempre. Ya, ustedes no pagan impuestos, por ejemplo. No. ¿Pagan o no Pero pagan los impuestos? negocios pequeños sí pagan impuestos. Ah, ¿cómo? Pero todos pagan impuestos, hasta los negocios pequeños pagan impuestos. Claro, hasta los negocios pequeños pagan impuestos. ¿Pero ustedes pagan impuestos? no, No. no, No, Yo no. pero yo no. no, no, dice. ¿Qué creen? ¿Sí o no? No, no. No. Nosotros pasar la plata no, ¿Y pero si que paguen por y si- nosotros sí. Ya. ¿Y si les dijese que ustedes también pagan impuestos? ¿Ustedes Pobre me tío. creerían? ¿Ah? Tío, sí, sí Tío, pagamos pobre. impuestos. Sí pagamos impuestos. Sí ¿Y pagamos cómo impuestos, pagan tío. impuestos? Cuéntenos. Cuando ¿cómo pagan impuestos? compramos algo, po. Chocolate, por ejemplo. Bien. Bien. Cuando compramos algo, pagamos impuestos. Así es. ¿Y saben de cuánto es ese impuesto? Tío, Tío. Poco. tío, Dígame. el borobón puede costar 200 pesos, pero el IVA puede costar 250. Ay, 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 ay. Sí, casi. 2.40 prácticamente saldría. Lo que pasa es que en Chile existen básicamente dos impuestos. El impuesto directo, que uno lo paga de manera directa, o sea, yo voy y pago el impuesto, como lo que hacen sus papás, lo más probable, lo que hacen las empresas, los negocios. Y el impuesto indirecto, en donde uno al contratar un servicio o al comprar algo, automáticamente se le cobra un impuesto. En Chile, claro, el impuesto el más conocido es el impuesto al valor agregado, el IVA. Y en ese todos pagamos impuestos porque todos compramos. En ese sentido, el IVA equivale al 19% de lo que uno compra. Hay un Huawei P Smart, no sé quién es, rogaría por favor que se cambiase el nombre a su nombre de verdad para poder pasar lista. Bueno, por favor. Y Joel King, también lo mismo. Por favor, ponga su nombre completo, por favor, porque yo no los conozco y así no puedo pasar lista. Así que, por favor, le voy a pedir que se cambie su nombre. Pero el impuesto es para beneficio propio. O sea, que pague uno lo que vale más uno extra para quedárselo o algo así. Sí, buena pregunta, ¿para quién es el impuesto? En realidad es para el Estado, se lo lleva el Estado. ¿Quién A se los lleva esa políticos. plata? Si no roban eso. Ya, para los políticos, para el Estado, ya. ¿Y para qué sirve? Primero, antes. En la corona española, ¿quién representaba al Estado? El rey, El papado. El rey. Bien, el rey. Y acá, en la actualidad, ¿quién representa al Estado? el presidente. Claro, el presidente administra el Estado. Pero el Estado, desde la época moderna, tiene más poderes del Estado, que también reciben impuestos. O sea, también son beneficiarios de los impuestos. El Poder Ejecutivo, donde está el presidente, el Legislativo, donde están los senadores y diputados, y el Judicial, donde están los jueces, los fiscales, los abogados, etc. Pero entonces, ¿para qué sirven los impuestos? Para que se levante la economía del país.
Ya, muy bien. Se levanta la economía del país. ¿Para qué más? Para la recaudación fiscal. Bien, bien, para recaudación fiscal. Muy bien. O sea, para que la plata se la guarde el Estado. Por ejemplo, ahora que hay un momento complejo en lo económico, muchas de las medidas que se están haciendo o que involucran dinero se han hecho por ahorros que se ahorraron en base a impuestos, por ejemplo. El impuesto es una recaudación que se le hace a las personas para que el Estado le otorgue a nosotros, a los ciudadanos, ciertos derechos o ciertos deberes también. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a la salud pública, nosotros pagamos un cierto seguro, pero principalmente es gracias a que el Estado paga. Y ese pago es a través del impuesto. De ahí sacan el dinero. Por ejemplo, en educación, los colegios municipales son gratuitos, funcionan porque el Estado los financia. Porque tienen que garantizar el derecho a educación. Y como el Estado los financia, es gracias a estos impuestos. A los profesores se les pagan con los impuestos a los profesores del sistema público se les pagan con los impuestos. Por ejemplo. En la corona, el rey tenía que recaudar impuestos porque además tenía que mantener el territorio español. Mantener la corona también era muy caro porque la familia real también tenía sus necesidades. Además también tenían que invertir en infraestructura. Acá bueno, en la actualidad también. Las calles, por ejemplo, eso se hace gracias a los impuestos también. Ahora, las reformas de los Borbones, de la familia Borbón, de la corona española, representada por la familia Borbón, fueron muchas y tuvieron como principal foco mejorar, en este caso, la administración y el control de España sobre América. ¿Ok? No solamente fueron económicos, sino que también fueron políticos, etc. Y claro, evidentemente lo más importante, lo que se evidenció de manera más rápida fueron las medidas económicas. ¿Ok? A pesar de este proceso de expansión comercial que se da con los Borbones, que ya el monopolio comercial deja de ser como tal, se expande la economía luego de las reformas borbónicas, nunca olviden eso, las reformas borbónicas expanden o terminan con el monopolio comercial. ¿Ok? O sea, lo pone, a lo menos lo hace más flexible. ¿Ok? Pero acuérdense de las reformas borbónicas, siempre. Siempre, siempre. América, a pesar de esto, siguió dependiendo de Europa por el consumo de productos que venían desde el viejo continente. Se llama Europa al viejo continente. Al revés, se le llama el viejo continente a Europa. Así. Como por ejemplo, muebles, ropa, papel y libros, cosas que en América no se fabricaban, no se hacían, no se conocían. A cambio de materias primas como café, que no había, azúcar, cacao, que lo conocieron gracias a los americanos, que en Europa no conocían y que ahora son, claro, muy apetecidas en esa época. O sea, gracias a nosotros, conocen el chocolate. Por ejemplo. Entonces el comercio evidentemente se dio, a pesar de que no existía tanta presión con lo del monopolio comercial, igual se dio con España, porque los productos que
que necesitaba el americano venían de España, igual. Y las cosas que tenía el americano, el español las quería mucho, porque no se conocían. Esto permitió una conexión todavía vigente entre los principales puertos de América, porque tenían que seguir pasando entre los mismos puertos de América, con Europa. ¿Se entendió? Más o menos se entendió cómo funciona el sistema de comercio. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿quién controlaba el comercio en América? La corona española. La corona española, muy bien. ¿Por qué la corona española controlaba el comercio? Porque era un monopolio. Sí, era un monopolio. ¿Pero por qué la corona española y no la corona portuguesa? Porque ellos Porque descubrieron ellos se supone América. que descubrieron América. Sí, ellos descubrieron América, pero en Brasil están los portugueses, po. Está la colonia portuguesa. ¿Por qué creen ustedes? Los españoles le dejaron el territorio de Brasil a los portugueses, por eso los brasileños hablan portugués, porque Claro. Portugal y Brasil están más unidos. De cierta Tal manera, por el hecho de que los españoles le dejaron a Portugal Brasil. Sí, muy bien. Al final lo dejaron para evitar una guerra. El Papa hizo una intervención ahí. Bien, 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 bien. Muy bien. Muy bien. Pero, claro, es con España porque no solamente España descubrió los territorios americanos, sino que España colonizó los territorios donde está el americano. O sea, puso asentamientos españoles en América, en este territorio. Por lo que no es que lo hayan descubierto, es que el control del territorio fue solicitado por los españoles. ¿Se entiende? ¿Cómo se llevaba a cabo el comercio? A través de... ¿Cómo se transportaban las cosas? Lo hemos Por medio conversado. de flotas. Embarcaciones. Ya. En barco. Flotas. Ya, barcos. En las galopas. Protegidos por Galeones. navíos. Claro, navíos, flotas y galeones. Que eran igual de poderosos que los barcos de ahora, ¿no es cierto? Solamente No. eran de madera. No, Eso lo hace un bien, poco eran más de débil. madera. Ya. ¿Y eso podía afectar el valor de los precios? No, pues. Sí. ¿Por qué? Porque si se echaba a Las perder la condiciones. mercancía en el viaje. Bien, muy bien. Bien. Me sorprende, ¿no? Ya. Pero supongamos que eso ya, lo superamos. ¿Qué más podría subir el precio a un producto? Estamos pensando en el 1700. Que era de un nuevo continente. O que era Ya. único. El costo de extracción. ¿El costo de? Por lo que Ya. le costaba conseguir el producto. Ya, bien. Lo que costaba conseguir. ¿Qué más se le ocurre que puede subir el precio de las cosas? El transporte. Ya, La el distancia del transporte, traslado. Bien, la distancia del traslado. ¿Qué implicaba que hubiese más distancia? En concreto. Subían los impuestos. Tío, ¿puedes Sí, sacar a subía. Ricardo Solmián? ¿Quién es ese tío? Ricardo Solmian no es de nuestro curso. No hay ningún Ricardo en la lista. Hackero. ¿A dónde? Anónimo, sáquelo. Sáquelo ¿Dónde? rápido. Ricardo Profe, un Solmian. intruso, saca. Es hacker, es hacker. Solmian, tío, no sé, nadie sabe quién es el loco, no hackearon. Ya. Sáquelo. Sáquelo, por favor.
ándate, po. Es un enfermo, tío, Listo, sáquelo. listo, lo saqué. No es de su Siempre curso. hay alguien que Buena, se tío, mete en las buena. clases de historia a molestar. Cierto, tío, verdad. Siempre alguien se mete a las clases de Tío, historia a después Siempre se van hackear todos la urgidos. Creo que es un poco raro. Pasaba antes. ¿De qué te estás Bueno, riendo? Siempre se metía alguien Ya, a pero soplar el micrófono. ya, no sé quién es ese En compañero, realidad me eso imagino. no es. Yo no los conozco, no los conozco. Pero dígalo al curso cuando va a emitir a alguien. Ya, Fotos de los que estamos, tío, para eh, que sepa quiénes somos. ya, ya. Lo bueno es que lo pude quitar. Em, ya. Claro, las distancias también subían el precio, lo que estaban conversando. ¿Por qué? En concreto, ¿por qué creen que la distancia subía el precio? ¿Por qué mientras más distancia, más caros los productos? Llevarlo. Porque no eran Porque era más de la difícil zona. llevarlo. Transportarlo. No Ya, eran tan una razón comunes en es la esa. zona. También, otra razón es esa. Por el Pero hay tema del una que transporte. claro, pero también hay otra que comentamos, que es que obligaba a los barcos a pasar por varios puertos. ¿Se acuerdan? Ah, Y que al sí. pasar por cada puerto, en cada puerto se le cobraba un poco más por pasar por ahí. Y así, mientras iban pasando por más puertos, más caro se iba, en este caso, poniendo el valor del producto. Porque en cada puerto le iban subiendo un poco el precio, porque iban cobrándole impuestos también. Por ejemplo, ¿en qué momento cambia este escenario? Este escenario tan rígido. ¿Cambia en algún momento? Bueno, al ¿Existe inicio alguna que sí. ya, pero existe alguna liberación de esto? ¿Alguna flexibilización de este mercado, de este monopolio? En la era de los Borbones. Muy bien, con los Borbones, que realizan las famosas reformas borbónicas. Ok. Ya. Se supone que para la semana pasada ustedes tenían que hacer una actividad. ¿La hicieron? Que es No. esta. Ya. Con el apoyo de la página 94 y Ah, sí. 95, ¿sí la hicieron? Yo sí. Ya, el desafío 4 de la página 95. Vamos a ir al página 95. Es este el mismo libro de ustedes, ¿no es cierto? Sí. Sí. Profe. Sí. Ya. Página 95. Qué bien, qué bien. El desafío 4 es este. Establezcan relaciones entre elementos representados y las características del espacio geográfico. Por ejemplo, ¿qué relaciones puede establecer entre la posición geográfica de la zona del Caribe y su rol como en el comercio colonial? Esta es la pregunta que tenían que hacer, ¿no es cierto? ¿Esta es? Sí, ¿O profe. no? Ya, gracias. ¿Quién la hizo? Vamos a revisar. Y yo. Conversémosla. Ya, cuéntenos. ¿Qué relación pudo establecer? Que los españoles mandaban provisiones de España Ya. y después. Pero, profe, no me mueva. Ah, perdón. No, espera. O trabajémosla juntos, no hay problema. Siempre y cuando el Mac me permita mostrar una página. Ahí sí. Que de España mandaban provisiones a América y después mandaban un barco a América del Sur para mandar las provisiones y después recolectaban las ganancias que habían
recaudado de la tierra, como oro. Ya, bien. ¿Sí? Bien, bien. Comida, esas cosas, y después se devolvían con toda la materia prima y se iban a España. Creo que lo expliqué mal. Tal cual. Sí, no, yo lo entendí, lo entendí. Bien. Buena relación. Siempre cuando uno va a analizar un mapa o va a tratar de entender un mapa, lo primero que hay que tener en cuenta o lo primero que hay que entender es la simbología, porque la simbología nos va a permitir interpretar lo que un mapa nos quiere decir. En este caso, la simbología nos dice que en la línea roja son las rutas de las flotas de los galeones, o sea, por dónde se iban los galeones. El galeón español llegó, claro, por ahí. Y la ruta azul es la ruta subsidiaria del Mar del Sur. O sea, la ruta que se daba por principalmente América del Sur para llegar hacia la flota española, hacia los barcos españoles. Se dan cuenta que los barcos que van de España a América no son los mismos que se desprenden desde América del Sur. ¿Cuál es el paso por donde podría, por ejemplo, una flota desde Santiago ir a España? ¿Por dónde podría hacerlo? Por el Océano Atlántico, si es que va por mar. Ya, bien, por el Océano Atlántico. Claro, no había otra opción, pues por tierra no se puede en ese tiempo, por aire tampoco. ¿Y por dónde tendría que pasar? ¿Por el Tendría norte, que por ir el puerto sur? en puerto. Ya, hasta llegar a Panamá, usted me dice. Pero en Panamá, en ese momento, no Se había transportaba por tierra. o transportada por tierra o por barco. Pero para llegar a España, como si quisiera un barco, tendría que, claro, hacer como una conexión entre, entre barcos. Y se conectaban justo en el triángulo, la estrella roja que dice puertos autorizados para el comercio. Entonces, a diferencia de los verdes, que son puertos de tránsito comercial. O sea, en concreto, por aquí pasaban los productos, se vendían y se compraban, se movían los productos por los verdes y llegaban acá, a los rojos, a los puertos rojos, que son los que se autorizaban para el comercio con España. Aquí, en Panamá, había un puerto autorizado para el comercio con España, en Portobelo, en Cartagena, en Veracruz, ¿ok? Entonces, todo lo que venía, todos los productos que venían por acá, se comercializaban en Panamá. Y desde Panamá salían acá a La Habana y desde La Habana se iban a España, al puerto de Sevilla en este caso. Entonces nunca hubo un puerto comercial directo en América del Sur. Teníamos que pasar por Panamá o por Portobelo. Teníamos que hacerlo. Acá solamente había como un sistema de posta, por así decirlo. Un sistema de peaje entre un puerto y otro. Ahora, si, por ejemplo, supongamos que un barco quisiese desde Santiago, no, en este caso desde Puerto Valparaíso, quisiese ir a Europa. ¿Por dónde tendría que irse? ¿Cuál sería el recorrido que haría un barco? El mismo barco para llegar desde Valparaíso a España. Hacia América del Sur y después del Océano Atlántico a España. Claro, pero hacia América, estamos en América del Sur, estamos aquí. ¿Hacia dónde tendría que irse? ¿Hacia el norte? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el sur? Hacia el sur. Hacia el sur. Por acá, usted me dice. Y de aquí hacia el Atlántico por allá. Tal cual. Así es. Pero no se iba
por esta, así como dar la vueltecita completa por América del Sur, no lo hacía así. Tenía que ir en puerto para reabastecerse. Sí, tal cual. Pero pasaban por este lugar, por este pequeño lugar, por aquí, En vez de darse una que vuelta es, más larga. claro, que fue descubierto por Hernando de Magallanes. ¿Lo conoce este lugar? Dicen que es muy difícil de pasar. Es muy difícil de pasar por lo angosto y por las marejadas y por el oleaje que se encuentra ahí. Hernando de Magallanes lo describe así, que es muy difícil. ¿Lo conocen? He oído hablar de él. Del estrecho de Magallanes, tal cual. Entonces, por aquí es la ruta que hacían los barcos que salían desde, en este caso, el territorio chileno, que todavía no era Chile como conocemos hasta ahora, para Europa. Bueno, y así se trabaja un mapa, así se leen los mapas. Es muy importante conocer la simbología. Por ejemplo, acá, ¿qué relación existe entre los piratas y corsarios? ¿Están ubicados ahí por algo? O sea, ¿por casualidad? ¿Creen ustedes? No, Cuéntenme. lo hacían para asaltar las embarcaciones. Ya, bien. Pero ¿por qué robarse un ahí y no más al norte o no más al sur? Miren dónde están Tuvieron que ubicados. estar más fortificados. Ya, bien. Bien, fortificados. ¿Pero dónde se encuentran los piratas? ¿Cerca de qué? Miren el mapa. De los puertos. Bien, muy bien, cerca de los puertos. Entonces, al llegar a los puertos, los barcos, era Atracaban. muy probable que fuesen atacados por piratas y corsarios, que estaban ahí, atentos a la White, en caso de cualquier cosa. Y claro, si todos llegaban a los puertos, evidentemente los piratas iban a ponerse antes de llegar a los puertos, porque sabían que venían. Así que, chiquillos, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? No, Lo Ya. que no entiendo es por qué Eh, nunca cortaron por tierra y luego para ir a España. a ver, ¿cómo? Camino tuvo que Cuéntenme. haber sido muy difícil ¿Por sí, tierra para cortar desde por tierra. por dónde? tierra tenían que atravesar montaña y todo eso, y eso iba a ser más problemático. En cambio, ir Sí, por agua iba a ser más fácil porque no tenían que pasar por montaña, aunque el trayecto era un poco más largo, se podría decir, pero era lo más eficiente para ese tiempo, la verdad. Como lo más seguro. claro. Esa es una razón. Bien. La segunda razón, y que también es importante, es un asunto de logística. ¿Cómo pueden llevar tantas cosas por tierra? A En un barco, caballo. claro, el barco es grande, la flota es gigante, mucho más grande, pero a caballo, claro, eso implica tener muchos caballos, tener Muchos hombres. alimento Alimento para los para, caballos claro, también, Pero mucho más alimento gasto. para los caballos, es mucho más gasto, eran más gastos. claro, Y sin mencionar que algunos morirán en el camino. Sí, también, y tendrían que ir reemplazándolo. también, Y es que tampoco no se le adelantaban y lo interceptaban y le robaban todo lo que tenían. En cambio, en el mar así es, era mucho más difícil hacer eso. tal cual, bien chiquillos, bien. Ahora, después de las reformas borbónicas, no crean que tampoco no existía el comercio por tierra, sí existía, pero entre distancias más pequeñas, claro. Por ejemplo, entre Santiago y Buenos Aires, el comercio era principalmente por tierra, pero tenían que cruzar la cordillera. Claro, ahora nosotros cruzamos la cordillera por avión, nos demoramos 2 horas y llegamos, pero en ese tiempo, con un caballo, Un cruzando la mes. cordillera, 6 meses. claro, es Y terrible. 6 meses de subida y 6 meses de bajada.
Claro, terrible. Así que, hasta ahora, ¿hay dudas? ¿Hasta acá? No, profe. ¿No? Espérenme. No, No, ya. Denme un cachito que estoy. Ahí, estoy viendo la lista. Listo. Listo, pues, jóvenes.